rompí los 2 tobillos, la tibia y el peroné. Entonces, después de mucho esfuerzo, pude andar y pude, pues claro, en la construcción, cogiendo un carrillo de mano cargado de mezcla y llenando hormigoneras, pues el callo del tobillo saltó y ya me tuvieron que hacer un injerto, en fin, una cosa muy complicada. Entonces ya no pude seguir trabajando. El médico me dijo, ni se te ocurra volver a trabajar en la construcción porque entonces te vas a quedar cojo para toda la vida. Bueno, como yo, en mi mente, antes de entrar al seminario, yo quería ser maestro, digo, pues la ocasión, pues ahora estudio magisterio y bueno, pues he estado trabajando 27 o 28 años como maestro. He estado en el Polígono, en Almanjayar, luego en Algeciras, en Olvera y los últimos 13 años en Illora. Y ya he hablado bastante. Muy bien, muchas gracias. Tu turno, por favor, si nos puedes hacer esa enumeración de actividades que has tenido a lo largo de tu vida. Yo voy a decir, ¿se oye? Sí. Las cosas en las que he trabajado. He trabajado primero en las vacaciones con mi padre. Yo llevaba las notas que solían ser bastante buenas, se las enseñaba a mi padre, se las metía en el bolsillo para luego enseñárselas a sus amigos y me decía, mira, esta tarde tenemos que ir a poner tabaco a tal sitio. Y esas eran mis vacaciones, escardar tabaco, sembrar tabaco, trillar, en fin, el campo. Luego, cuando ya era sacerdote, me mandaron a Turón. En Turón yo intenté trabajar en unas minas que había de plomo, de fluorita, pero al encargado le pareció una locura tan grande que yo creo que ni me escuchó. Me vine a Granada y estuve trabajando, parece que encontrar trabajo de obrero es una cosa sencilla, pero para mí fue la cruz más grande de mi vida, porque me pasaba el día entero de obra en obra, de tienda en tienda, reventado de andar y en ningún lado había trabajo para mí. Entonces, un compañero de la Virgencica, que era oficial de primera de encofrador, me dijo, pues vente conmigo de ayudante a trabajar de encofrador. Y comencé a trabajar de encofrador. Estuve trabajando de encofrador 4 años, tengo todavía mi cartilla en la que me dice que soy oficial de segunda de encofrador y luego después estuve trabajando en un sitio en Puleana. Hay una fábrica de fregaderos de acero inoxidable que se llama, creo, Portinos. Ahora, cuando yo estaba se llamaba Portal solo. Y allí estuve trabajando 6 meses. He trabajado también recogiendo aceitunas, al principio cuando no encontraba trabajo, de artesanía del cobre en el Albaicín, en fin, en muchas cosas, mucho trabajo. Cuando llevaba 4 años y pico, casi 5 trabajando, las condiciones de la Virgencica eran pésimas, las casas en verano uno se derretía y en invierno le daba a la pared y saltaba hielo. La humedad se congelaba y saltaba hielo. Yo que desde joven tuve problemas de pulmón, pues cogí una tuberculosis. Y entonces el médico me dijo, mira, esto se acabó. Y me puse a estudiar magisterio y he trabajado de maestro pues 30 y tantos años. Y no me acuerdo de más cosas de trabajo, pero ya hay bastantes, ¿no? Lo que llama la atención, aparte de la cantidad de oficios y trabajos en los que habéis participado, es que no han citado como profesión el sacerdocio. No han dicho hemos trabajado de sacerdote. Ya tendremos oportunidad de ahondar. ¿Puedo decir una cosa? Bueno, algo breve, porque vamos a poner la película. No, porque nunca he considerado ser sacerdote un trabajo.
como no he considerado un trabajo casarme con mi mujer, que es un sacramento y otro sacramento. O sea que ser sacerdote no es un trabajo, es una vocación y yo he sido muy feliz siéndolo, pero nunca lo he considerado un trabajo. Un trabajo era ser maestro, por ejemplo. Pues muy bien, pues luego tendremos oportunidad de ahondar en algunos de esos aspectos que nos habéis dejado en el aire. Ahora vamos a pasar a la proyección del documental. Dura 70 minutos y en cuanto termine nos volvemos y seguimos el coloquio. Yo creo que es la cuarta vez que he visto el documental y a pesar de que ya me voy, ya sé lo que viene a continuación, al final siempre acabo con un sentimiento de emoción, un sentimiento de agradecimiento y pienso que he recibido una lección de coherencia. Yo no sé cuántas veces habéis visto vosotros como protagonistas el documental y si estáis de acuerdo en esa serie de valores que he enumerado yo hace un momento, que siguen teniendo una actualidad pasmosa a pesar del tiempo transcurrido desde que se rodó, de las veces que lo hemos visto, pero yo creo que con cada visión va ganando en matices y acaba produciendo una profunda fascinación. Yo es la segunda vez que lo veo. ¿Ah, sí? Lo vi cuando lo presentaron en la biblioteca, se llama Biblioteca Federico García Lorca, ¿no? En el Centro Lorca. En el Centro Lorca. Y en una ocasión en Canal Sur vi un trocito porque cuando lo puse ya estaba acabando. Y hoy me ha llamado mucho la atención de algunas cosas de las que se dicen, que la primera vez que lo vi, pues dio la casualidad de que un señor en ese momento quiso hablar conmigo y se puso a hablar conmigo y no me enteré muy bien. Y hoy me ha gustado más que la primera vez que lo vi. ¿Y nos puedes precisar qué es esos aspectos que hoy has redescubierto en cierto modo? Hombre, pues yo, sobre todo, yo no sé si lo que hicimos, lo hicimos bien, lo hicimos mal, eso cada uno juzga, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que el equipo en el que yo trabajé, que estaba formado por Ángel Aguado, que ya ha muerto, Antonio Quitián, Pepe Ganivé y Manuel Ganivé, coherentes con nosotros mismos, con nuestra manera de pensar, con nuestra conciencia, fuimos. O sea que nunca nosotros quisimos vivir como vivía la gente, pasar los problemas que pasaba la gente. Y creo que eso es lo que hicimos. Yo los años que estuve viviendo en la Virgencica, el trabajo más directo con las personas, porque como sacerdote no es que yo no quisiera ejercer mis funciones de sacerdote, que claro que las quería, pero es que a la misa que yo celebraba todas las tardes iban 2 o 3 viejecitas, que yo encantado de celebrar la misa para ellas, ¿no? Pero quiero decir que allí no había contacto con el pueblo. El contacto fue la asociación de vecinos, que por tripas, por no decir otra cosa, todos los años que estuve allí fui el secretario de la asociación de vecinos. Y allí aprendí cómo había que vivir con la gente, cómo había que comprometerse en los problemas reales de la gente. Nosotros hemos ido al ayuntamiento, hemos escuchado barbaridades del alcalde, el último alcalde franquista, que ahora no me acuerdo de su nombre. En una ocasión estábamos un grupo de personas del barrio y entre ellos estábamos nosotros.
y no se le ocurrió otra cosa que decir el hombre. ¿Por qué no vienen los saltabalates de los curas esos, que son los que os traen locos? O sea, que eso es la... O sea, que... ¿Y a ti te ha impresionado algo en particular, Pepe? Yo la verdad es que es la segunda vez también que lo veo. Y me ha gustado más que la primera vez. La primera vez lo vi como una cosa más emotiva. Yo soy bastante emotivo y de hecho cuando cuento lo que sucedió en la huelga, después de tantos años no me pude contener el llanto. Pero me ha gustado sobre todo ver que aunque uno era muy joven, porque yo tenía 25 años, estaba todo muy reflexionado. No era una ventolera de, bueno, pues quiero trabajar de esto por, como dice mucha gente, una experiencia nueva. No era así. O sea, yo estudié en Granada y estudié en Salamanca y allí es donde yo entré en contacto con los grupos de Jesús obreros que había fundado el grupo de Malagón y esta gente, ¿no? Y allí es donde yo leí 2 libros que me marcaron y que me siguen marcando todavía. Y desde ese momento yo tenía claras 2 cosas. Primero, yo quería ser cura de una parroquia y quería trabajar de obrero de lo que fuera. No me salió otra cosa, bueno, pues fui un montón de cosas. Lo que más tiempo fui encofrador y un tiempo también bastante largo, pulidor de fregaderos de acero inoxidable. Pero no fue una ventolera, sino que era algo que estaba muy claro en las decisiones de mi vida. Y hay un hecho que no sale aquí, pero que en mi vida tuvo mucha importancia. Yo antes he dicho que cuando iba de vacaciones, mi padre me felicitaba y me decía, ahí está el sombrero, la alpargata y el almocafre. Y ese era todo el verano. Y recuerdo que los amigos de mi padre, que eran como él, agricultores, pero no propietarios de la tierra, decían, trabaja que cuando seas cura no le darás ni un palo al agua. Y eso era, yo creo que lo decían como alegrándose, pero a mí era el bofetón más grande que se me podía dar, era ese, porque no era para eso, para lo que yo quería ser sacerdote, ¿no? Sino que era, pues, cuando era más pequeño era una cosa muy, muy etérea, pero desde que tenía 20, 22 años, pues tenía una ideología dentro de mí muy clara de por qué quería ser sacerdote y no otra cosa, ¿no? No sé. En el segundo piso de aquí, de Contes de Gavia, se exhibe una exposición ahora precisamente sobre el tema de la jornada de memoria, de las relaciones. Y claro, ahí es un recorrido de la historia más oscura de la Iglesia, desde la victoria de Franco, todo el transcurso de la posguerra y cómo la Iglesia se va acomodando a las circunstancias políticas del momento. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de iglesias que existen, aparentemente siendo la misma, es decir, existe la iglesia de los pobres, existe la iglesia de los curas comprometidos, pero también existe la iglesia que apoya dictaduras en un momento dado, que no se conmueve ante la injusticia y sin embargo, sumando una y otra, aparentemente sigue siendo esa iglesia. Yo me pongo en vuestro lugar y no sé, me produce un sentimiento contradictorio, ¿no? El hecho de pertenecer a
esa comunidad que es tan múltiple y tan contradictoria, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo, por ejemplo, yo pienso que es verdad que la Iglesia en muchas ocasiones ha dado un testimonio completamente contrario a lo que es el Evangelio. Y lo sigue dando. No toda la Iglesia, porque la Iglesia es que a veces decimos, la Iglesia es el cardenal ese que aparece en el cartelón que habéis puesto ahí haciendo el saludo fascista. Y luego después voy a leer una cosa precisamente de ese tema. Es verdad, todo eso es verdad. Es verdad todo lo que se dice de la Inquisición. Pues es verdad, si la historia es la historia y no se puede negar. Pero también es verdad que la Iglesia no es la jerarquía. La Iglesia es todos los que creemos en Jesús. En el Jesús de los Evangelios, no en el Jesús dulzón que nos presenta en fotografías y en pinturas y cosas de esas. El Jesús de los Evangelios, eso es lo auténtico. Y entonces la misma Iglesia que ha vivido de espaldas al Jesús de los Evangelios ha conservado a través de los siglos el Evangelio donde está lo que hizo y dijo Jesús. Yo creo que ese es el gran mérito de la Iglesia, y es que los Evangelios han pasado siglo a siglo hasta nosotros, tal y como lo escribieron los evangelistas. Y entonces, pues muy bien, el obispo de turno te puede decir, por ejemplo, a mí me dijo, mira, o maestro o cura. Yo le di mis razones por las que yo quería ser cura y maestro, porque quería trabajar y no percibir un sueldo como sacerdote. Él no lo vio, pues bueno, pues ahí se queda usted, pero el Evangelio sigue ahí. Y para mí, la imagen y el mensaje de Jesús, pues a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Otras cosas de la Iglesia, pues mira, a mí no me han ayudado, pero tampoco me han perjudicado. O sea que yo creo que, vamos, los años que he vivido como sacerdote, pues han sido años muy felices. Y los años que he vivido y sigo viviendo como persona casada, pues también muy felices. O sea, yo no reniego, hay gente que reniega de haber sido sacerdote. Yo no. Cuando vi que yo no era para aquello, me fui y punto. Y como yo tenía mi trabajo, pues seguí en mi trabajo. ¿No? La Iglesia donde hay mucha gente, hay gente buena y gente mala, porque los humanos somos así. La Iglesia, cuando es una minoría, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que vendían las cosas, se las daban los apóstoles, lo ponían en común. Bueno, yo creo que eso es una idealización de la primera comunidad, no sería tanto. Pero bueno, estaría muy cerca de eso cuando quedó escrito. Después, a partir del siglo III, con Constantino, la Iglesia adquiere todo el poder, después se hace rica, como explica muy bien José María Castillo, y es imposible casi no corromperse. Donde está el poder y donde está el dinero, la corrupción surge inmediatamente. Donde hay pobreza, donde hay generosidad, pues desgraciadamente los seres humanos son minoría los que aceptan eso. Y la Iglesia es una comunidad de hombres y de mujeres, no es una comunidad de ángeles, es una comunidad de hombres y de mujeres con su generosidad, con su heroísmo y con su cobardía y con su pecado, que lo llevamos todos dentro. Entonces, para mí, el que en la Iglesia existan todas las cosas que la prensa actualmente más libre denuncia, parece muy bien
que lo denuncie. Pero para mí no es un inconveniente radical para estar en contra de la Iglesia. Estoy en contra de eso. Estoy en contra de que la Iglesia favorezca a los poderosos, los que los favorecen, que no es toda la Iglesia. Estoy en contra de los que abusan de los niños y de los no niños, de los que intentan imponerse por narices contra los demás. Yo eso lo he vivido. Yo lo he vivido. O sea que a mí en una ocasión el obispo me llama porque quiere ver el piso donde celebramos las misas y cuando lo subo en el coche me dice, como comprenderá, a mí me trae sin cuidado el piso donde puedas decir la misa. Vengo a decirte que desde mañana mismo, si es posible, dejes de trabajar como maestro y trabajes para nosotros. Eso me lo han dicho. Y cuando yo le dije, no, mire, si quiere que seamos amigos, que podamos dialogar, que podamos, no me vuelva a plantear nunca más semejante cosa. Porque ahí tiene usted, y me dijo, me trae sin cuidado. O sea que esa iglesia existe de ordeno y mando. Y al mismo tiempo existen otros personajes como don Emilio Benavent, que acepta a Ángel, que quiere trabajar de albañil, o me acepta a mí, que fui el primero que me puso a trabajar de albañil, casi sin permiso de él. Sino que yo me vine a Granada, me puse a trabajar y él se enteró de que yo estaba trabajando. Y él vivía en el barrio San Francisco, yo vivía en la Virgencica, que están pegando el uno al otro, y el hombre venía desde su barrio de San Francisco por la noche con un perrillo que tenía y venía allí a la casa y me dijo, sigue trabajando. Tú no te preocupes de lo que la gente pueda... O sea, que existe de todo. Pero no solamente en la Iglesia, es que la comunidad humana es así. Es que los partidos políticos no tienen gente buena y gente mala. Igual. Y también se quieren poner de ejemplo, como la Iglesia. O sea que a mí realmente el haber convivido con todas esas cosas no me ha aminorado mi fe. Yo la fe que he tenido siempre en el Jesús del Evangelio, pues yo creo que es la misma que tengo ahora. Porque nunca mi fe ha estado en el obispo, ni ha estado en los compañeros, ni... Ya está. El problema quizás sea la jerarquía de la Iglesia, que temporalmente se van sucediendo en Roma y que marcan unos criterios en apariencia contradictorios, ¿no? Criterios más liberales, criterios mucho más conservadores, y quizás la gente común, los cristianos, los que no son cristianos, pero están preocupados por las circunstancias del gobierno de la Iglesia, pues pueden tener una sensación así contradictoria de decir qué iglesia o qué papa o qué régimen puede ser el que se acerque más al ideal de la iglesia o de los evangelios, ¿no? Como es el caso del documental se extrae una deducción de que el Papa Francisco es unánimemente aceptado por las personas que, como vosotros, estuvo más cercano de la lucha obrera, ¿no? Yo creo que en la Iglesia tiene que haber de todo porque los seres humanos somos diversos, somos distintos. Entonces, en la Iglesia hay un sector que es muy conservador. Pues muy bien, siempre que respete a los demás, siempre que ame a los demás, siempre que intente imitar a Jesús en la pobreza, en el servicio a los más débiles. Pues muy bien. Yo recuerdo haber oído a don Tomás Malagón decir, los obispos tienen una misión muy clara que es como los perros guardar el hato, guardar la iglesia. Es un ejemplo un poco burdo, pero es una misión como otra cualquiera. Y en la iglesia tiene que haber gente que rompa caminos y que tiene que respetar también a los otros. Yo lo principal que exijo es
que se me respete. Que cuando yo tomo una decisión no la he tomado por capricho. Y mucho más cuando es una decisión tan dura que a mí me costó la salud. ¿Eh? No es un capricho, es una cosa seria. Pero lo mismo que yo respeto, el que haya otras personas que no entienden eso y que ellos quieren seguir una línea más conservadora. Si son serios, si son honrados, si hacen el bien, pues ese es el Evangelio. Y la mentalidad, al fin, es una cosa que va cambiando con el tiempo, ¿no? Las mentalidades no son dogmas, las mentalidades son la adaptación a un momento determinado del mensaje, por ejemplo, del Evangelio. Pero es que en los mismos partidos sucede lo mismo. O sea, yo recuerdo todo lo que supuso cuando el PSOE dejó de ser marxista. Pues se adaptó a lo que creía que era lo mejor en esas circunstancias. Pues la Iglesia sucede lo mismo, ¿no? ¿Y qué ha quedado de los curas obreros? Y ya pasamos a las preguntas del público. Que parece que ¿Te importa que lea? No, venga. Es que viene a cuento. ¿Por qué la Iglesia se adhiere al poder? Voy a leer una frase y a ver si averiguáis de quién puede ser esta frase. Dice: a vosotros, futuros religiosos, os cabe la enorme responsabilidad de educar cristianamente a esa masa empozoñada con falsas doctrinas, propaganda en años no muy lejanos por gente sin cultura ni principios. Gracias a la fe acrisolada de los nuevos gobernantes, se refiere, no digo quién, gobernantes, no os faltarán los medios precisos para llevar a cabo la ingente labor adoctrinadora que os espera. Censura, control educativo, vigilancia para que se cumplan las normas morales de la Iglesia. Esto está escrito, es un discurso de Francisco Franco, dirigido a un grupo de seminaristas. Es raro que después de todo lo que, según cuentan, ¿no?, en la República pierden los colegios, pierden un montón de cosas, ¿no? Es raro que el cardenal Parrado, que es el que está ahí en la puerta, en el cartelón, haciendo el saludo fascista, levante la mano. Pues no es raro. Es que yo levanto las dos. Claro, no tenían nada, se sentían perseguidos. Que yo no le doy la razón, ¿eh? Digo que si no tienen muy claro lo que es el Evangelio y no tienen muy claro a quién tiene que servir, pues ¿a quién va a servir? Al que te está dando todo lo que te está dando. Bien, abrimos el turno de preguntas. Usted había pedido la palabra. Enhorabuena. ¿Se oye? Sí, sí. Enhorabuena por la proyección. Yo he disfrutado muchísimo porque yo no soy cura, pero soy de la OAC. Soy militante de la OAC hoy. Y hace casi toda mi vida de adulto. Entonces, claro, con arreglo a la proyección, estamos recordando a los curas obreros. Pero tenemos que meternos en aquella fecha, en aquellas circunstancias, donde no había partidos, donde no había sindicatos, donde la OAC fue colegio, y donde nacieron, por ejemplo, comisiones obreras, surgió de la OAC. Quiero decir que la OAC no murió, igual que los curas comprometidos no murieron. Se adaptaron a las circunstancias históricas que les ha tocado vivir. Lo malo es cuando un movimiento como
el que representaban los curas obreros en aquel tiempo y las parroquias en aquel tiempo, que eran un germen de acercamiento, lo importante es que hoy en día, la OAS, igual que los curas de distintas sensibilidades, se acoplan a esa realidad, pero tienen que servir al Evangelio. Vamos a ver. Aquí se ha dicho, por ejemplo, lo del Papa Francisco. Y efectivamente, muchas veces la línea, podríamos decir, oficial, la que aparece por la prensa, pueden ser las distintas sensibilidades que se mueven. Un hito fue el Concilio Vaticano II. Un hito en la historia. Como cada concilio dio unos determinados pasos en la historia. El Concilio Vaticano II dio un paso fundamental, que no hace referencia socialmente al Evangelio, mucho más al Evangelio. Por eso, en la sensibilidad de la Iglesia, hoy no es que predomina lo social, que siempre ha predominado el que ha querido seguir al Evangelio, el Evangelio de los pobres, sino que se le tiene más en cuenta porque el Papa Francisco le está dando salida, como se ha dicho en la película, como se ha dicho en la proyección, a todo lo que es la pastoral obrera, a todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pero claro, esto es un proceso que tiene que hacer cambiar tanto la renovación evangélica de la Iglesia como la renovación de una sociedad. Porque el mensaje, por ser más social, no tiene mayor predicamento. Las fuerzas sociales hoy hacen, y las fuerzas económicas hacen que tengamos unos valores, si no esto estaría lleno. Esto estaría lleno, y no está lleno. Pero los curas obreros hoy no son, y sufrieron las consecuencias, y muchos se secularizaron, pero otros siguieron al pie de la Iglesia, porque en la Iglesia encontraron el Evangelio de Jesús y la atención a los pobres. Ahora, eso quizás no se lleve mayoritariamente en la Iglesia, pero no se lleva mayoritariamente en la sociedad, donde va dirigido el Evangelio evangelizador. Yo os doy las gracias por vuestra presencia, por vuestro testimonio y sobre todo porque todavía estamos en esa brega. Los militantes de la OAS estamos en sindicatos, estamos en partidos, animamos los movimientos sociales, estamos con la gente hoy, en 2022. No era una pregunta, era una ratificación a su presencia y al amor de la Iglesia como germen que nos tiene que hacer pensar a todos que estar con los pobres y estar con los últimos es un valor que tenemos que renovar constantemente. Ayer, antes de ayer, hoy y mañana. Es un proceso y vamos a ver si a ese movimiento nos unimos todos por el bien de la sociedad y por el bien de los pobres y de los últimos, que es el mensaje fundamental del Papa Francisco. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿O queréis comentar? Bueno, hay una intervención más. Sí, pedida, por favor. Hola, buenas noches. Buenas. Gracias por la proyección, porque no conocía no tuve oportunidad, sabía que se había proyectado anteriormente. Me ha alegrado mucho, me ha emocionado pues ver a Ángel y a Encarnación, con quien tenía buena amistad y que fallecieron pues recientemente. Y quizás podríamos también alargarnos. Discrepo muchísimo de la última intervención y quizás por eso me he lanzado a intervenir, porque lo voy a hacer en plan pregunta, por si los hermanos Ganivejes, como nosotros los conocíamos, pues alguno quiere responder. ¿Qué ha pasado para que ese movimiento, esa iglesia que se comprometió socialmente, que se comprometió con los pobres, que tal, haya perdido totalmente la comba, ¿no? Yo, como anécdota, pues una anécdota muy personal y acabo de desarmar el piso de mis padres que murieron y sale una revista del Seminario de Málaga y en la que hay yo soy malagueño y granadino por parte de hijos, pero malagueño de nacimiento, y sale en una revista del Seminario de Málaga, como decía,
aparece una foto del obispo, en este caso, pues no sé si incluso era Benavent, que fue obispo de Málaga, o Suquía quizás, creo que fue Suquía, que no era precisamente del mismo carácter que Benavent, y está con curas de una de las zonas de la diócesis. Todos los curas están vestidos normal, como podemos estar ahora mismo aquí, hay gente más mayor, más joven, el único que lleva sotana es el obispo. Esa foto hoy día sería imposible, ¿no? Los curas van todos de clériman, el gremio, lo poco que lo conozco, está bastante apartado de la realidad social y de cualquier otra cosa. Es decir, ¿no consideráis eso un fracaso de ese movimiento en el que participamos mucha gente? ¿Y por qué creéis que se ha producido, si es que lo entendéis así como un fracaso, ese fracaso, ¿no? El que la Iglesia realmente, ese espíritu de acercamiento al pueblo, de trabajo con los más pobres, de búsqueda de una sociedad mejor, de defensa de los derechos humanos, yo personalmente la veo muy alejada de la Iglesia actual, ¿no? Y me gustaría pues un poco que opinarais si os parece así y cuáles son las causas posibles de eso, ¿no? ¿Podéis responder? Yo personalmente creo que en lo que se refiere a una labor asistencial, la Iglesia ha continuado igual. O sea que hay un servicio que nosotros lo conocemos y diré lo hemos sufrido, de colas inmensas de gente para que les diéramos, que se le daba a todo el mundo, un vale para pagar la luz, para pagar el agua, para estas cosas. Eso yo creo que continúa. Y hay gente que eso lo necesita. La otra labor de la Iglesia, digamos, más revolucionaria, más de cambiar la sociedad, de colaborar con los movimientos obreros, yo creo que eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque la mayoría de la gente que trabajaba en ese campo eran curas obreros y la mayoría se han secularizado o nos hemos secularizado. Y no solamente eso, sino porque desde la Iglesia se ha intentado por todos los medios boicotearlo. O sea, el Concilio Vaticano, no sé quién lo ha dicho, pero el Concilio Vaticano ha estado totalmente oculto. El Papa San Juan Pablo II pues tenía una mentalidad y en su mentalidad no cabía todo eso. Hizo todo lo posible porque eso desapareciera de la Iglesia y que volviera el tipo de sacerdote estilo polaco. El cura de clérima, el cura clerical del templo, de los... Yo ahora de vez en cuando veo la misa del domingo en la televisión. Y la verdad es que me quedo pasmado, porque todo aquello que parecía que había desaparecido, no ha desaparecido, sino que está surgiendo con un brillo y con un poder y con una magnificencia que nunca lo ha tenido, ni siquiera en la época del franquismo. Ni siquiera en la época del franquismo. Uno ve una misa de la catedral y no sabe si está celebrando lo que es una Eucaristía sencilla de Jesús con un grupo de amigos diciendo este es mi pan, o está en una gran ceremonia de tipo político, social, lo que sea, ¿no? No lo sé. Pero yo creo que la culpa, si es que la palabra culpa es la adecuada, la causa de todo esto es que los que estábamos ahí somos humanos y ha llegado un momento que hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Y luego la Iglesia ha intentado por todos los medios que diéramos ese paso de decir hasta aquí hemos llegado. Porque yo recuerdo que cuando yo le planteé al obispo que me quería secularizar, él intentó por todos los medios que no, incluso vino a mi casa, pero en el fondo yo creo que estaba encantado. Estaba encantado de
de que eso, ¿no? No sé si he contestado bien o no. Yo quería añadir también una cosa, y es que aparte de todo lo que ha dicho Pepe, toda la acción revolucionaria de la Iglesia en los años 60, 70, era también porque no había otras salidas en las que poder actuar. Entonces, muchos miembros de la UAS, porque yo también he sido de la UAS y he sido, bueno, que he llevado un equipo de UAS, muchos de ellos estaban clandestinamente en sindicatos. Cuando ha llegado la democracia, esa gente han seguido siendo creyentes porque son, bueno, los que hayan seguido, me imagino que la mayoría, por lo menos los que yo conozco, han seguido siendo creyentes, pero ya esa acción social la están ejerciendo en los partidos y lo están ejerciendo en los sindicatos, que son los que tienen que hacerlo, vamos, pienso yo, ¿no? Quizás los ímpetus revolucionarios a los que aludíamos hayan desaparecido incluso de los partidos políticos. Es decir, que ha habido un apaciguamiento general y una serie de renuncias en que la revolución, digamos, no es el objetivo, sino que hemos aceptado vivir en una sociedad con un tope socialdemócrata, con una serie de logros que se van llegando y bueno, unas veces sí y otras no, pero digamos que no hay un deseo, un ímpetu por conseguir, por romper el sistema, digamos, y ir un poco más allá de lo que está marcado. Bueno, porque cuando, pienso yo, cuando la economía de la familia no es buena, como ocurría en los años en que nosotros estábamos primero en la Virgencica, después en el Polígono y después en Almanjaya, la gente vivía muy mal. Cuando yo le contaba a mis padres la situación de la gran mayoría de las familias de la Virgencica, me decían, es que eres muy exagerado, eso no puede ser verdad. Y era verdad, era verdad. Bueno, esa situación llevaba a que la gente, si se formaba una comisión para ir a protestar al ayuntamiento o a los sindicatos o a lo que sea, la gente se apuntaba. Hoy día se vive mejor, se vive bien, la mayoría de la gente. Entonces, cuando la gente vive bien, no quiere perder lo que ya tiene. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que esa es una de las causas también por las que hoy pues, los sindicatos se han aburguesado, los partidos se han aburguesado, y ya está, y todos, o sea que... Bueno, y la Iglesia que se ha quedado en la gloria porque ya no tiene quien moleste. Pues muy bien, hemos cumplido... Bueno, digo, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia. Hemos cumplido ya nuestro límite horario, después de la proyección documental que se ha alargado todo mucho, así que muchísimas gracias por acudir a nuestra petición, muchísimas gracias a ustedes por venir y participar activamente en el debate y yo creo que ha sido un encuentro provechoso que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones que yo creo que son enriquecedoras. Muchísimas gracias y buenas noches.